Cuando cumplí 65 años, preparé una gran comida para la familia. Nadie vino. Ese mismo día, mi nuera subió fotos de todos en un viaje a Puerto Vallarta. Solo sonreí. Cuando regresaron, le entregué una prueba de ADN que la dejó pálida. Me da mucho gusto tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos estás viendo, para saber qué tan lejos ha llegado mi historia. Pasé 3 semanas preparando mi cumpleaños número 65. 3 semanas escogiendo el menú perfecto, decorando el comedor con flores frescas de mi jardín y llamando a todos para confirmar que estarían ahí. Hasta me compré un vestido nuevo, azul marino con botoncitos de perla. De esos que mi difunto esposo Roberto siempre decía que me hacían ver elegante. La mesa estaba puesta para 8 personas. Tarjetitas con los nombres escritos con mi mejor letra. Miguel, mi hijo, Paloma, mi nuera, el pequeño Sebastián que acababa de cumplir 7 años, la dulce Sofía había estado pegajosa y ansiosa, temerosa de que más personas que amaba desaparecieran. Había habido lágrimas, berrinches y noches sin dormir para todos nosotros, pero también había habido sanación. Miguel se había mudado de vuelta a la casa que había compartido con Paloma, pero todo se sentía diferente ahora. La atmósfera opresiva de secretos y caminar sobre cascarones de huevo se había ido. David había rentado un departamento a solo 10 minutos, lo suficientemente cerca para ser parte de la vida diaria, pero lo suficientemente lejos para darle espacio a todos para adaptarse. «¿Abuela?», dijo Sebastián, jalando mi delantal. «¿Le puedo decir un secreto?». Me arrodillé a su nivel. «Por supuesto que puedes». Puso sus manos alrededor de su boca y susurró. «Me da gusto que encontró a papá David. Ahora tengo más papás que cualquiera en mi salón». Mi corazón se apretó con amor por este niñito resistente, que había convertido una situación complicada en una fuente de orgullo. «A mí también me da gusto, mi amor. Y me da gusto que mamá Paloma se fue», agregó más silenciosamente. Siempre estaba enojada por algo. Me rompió el corazón que un niño de 7 años hubiera estado tan consciente de la tensión en su hogar. Pero también me tranquilizó que habíamos tomado las decisiones correctas. Los niños sabían más de lo que los adultos les dábamos crédito, y Sebastián había sentido la manipulación de su madre, aunque no pudiera nombrarla. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente entre los adultos, mientras los niños parlotearon sobre escuela y amigos. David nos contó sobre el último partido de fútbol de Sebastián, donde había anotado su primer gol. Miguel compartió la emoción de Sofía sobre empezar clases de baile. Hablamos como la familia que nos habíamos vuelto, no convencional tal vez, pero real de una manera que la versión cuidadosamente orquestada de Paloma nunca había sido. «Recibí una llamada de mi abogado ayer», dijo Miguel mientras recogíamos los platos de la cena. «El divorcio finalmente es final». «¿Cómo te sientes al respecto?», pregunté. Estuvo callado por un momento, viendo a Sebastián ayudar a David a cargar el lavavajillas, aliviado principalmente y agradecido de que terminó sin más daño a los niños. ¿Algún arrepentimiento? ¿Sobre terminar el matrimonio? No, sobre no ver la verdad antes. Se encogió de hombros. Creo que siempre me voy a arrepentir de eso. ¿Cuánto tiempo perdimos? ¿Cuánto dolor te causó especialmente? Apreté su hombro. No puedes culparte por confiar en alguien que amabas. Eso no es un defecto de carácter, Miguel. Eso es solo ser humano. David se unió a nosotros en el mostrador, secándose las manos en una toalla de cocina. ¿Ha habido alguna noticia de ella? Nada, dijo Miguel. Su abogado dijo que no quiere ningún contacto con los niños, sin visitas, sin llamadas telefónicas, nada. Eso probablemente es lo mejor, dije. Aunque aún me asombraba que cualquier madre pudiera alejarse tan completamente de sus hijos. Al menos de esta manera los niños pueden sanar sin preocuparse de cuándo podría interrumpir sus vidas otra vez. Más tarde, después de que los niños se habían quedado dormidos viendo una película en la sala, los 3 adultos nos sentamos alrededor de mi mesa de cocina, con café y pay sobrante. Estos se habían vuelto algunos de mis momentos favoritos. Conversaciones silenciosas en la luz de la tarde, planeando el futuro, hablando de los desafíos de criar juntos en una situación tan inusual. «He estado pensando en algo», dijo David, revolviendo azúcar en su café. «Sobre el apellido de Sebastián». Miguel miró hacia arriba agudamente.
¿Qué hay con eso? Ha sido Hernández toda su vida. Esa es su identidad, sus registros escolares, todo. No quiero cambiar eso. Pero me preguntaba. David vaciló. Luego siguió adelante. Estaría bien si yo tomara su apellido también. Oficialmente, quiero decir. David Hernández Morales. Para que Sebastián y yo compartiéramos parte de un nombre, pero él aún estaría conectado a ti y a la historia de tu familia. El gesto era tan considerado, tan cuidadosamente diseñado para honrar el lugar de todos en la vida de Sebastián, que sentí lágrimas picándome los ojos. Miguel se veía atónito. ¿Harías eso? Quiero que Sebastián sepa que las familias pueden ser complicadas sin estar rotas, dijo David. Quiero que entienda que amar a alguien no significa que tienes que escoger lados o pretender que otras relaciones no importan. Miguel extendió su mano a través de la mesa y estrechó la mano de David. Creo que eso es perfecto. Mientras la noche se terminaba y David se preparaba para llevar a los niños a su departamento para su noche semanal, lo jalé a un lado. Gracias, dije en voz baja. ¿Por qué? Por salvar a mi familia, por tener el valor de decirme la verdad cuando habría sido más fácil simplemente desaparecer otra vez. David estuvo callado por un momento, viendo a Sebastián juntar su mochila y su peluche favorito. ¿Sabe qué me di cuenta ese día que vine a su puerta? No solo estaba perdiendo a mi hijo, usted estaba perdiendo a su familia también. Paloma nos estaba quitando a todos el uno del otro, pieza por pieza. Pero la detuvimos. Sí, sonrió. Y por primera vez desde que lo conocía, llegó a sus ojos completamente. Y mire lo que construimos en su lugar. Miré alrededor de mi casa, al arte de los niños pegado en el refrigerador, al suéter olvidado de Sofía colgado sobre una silla, a las fotos familiares que ahora incluían a David y verdaderamente reflejaban nuestra realidad. No era la familia que había imaginado cuando Miguel se casó por primera vez, pero era infinitamente mejor que la actuación hueca que Paloma había orquestado. Después de que todos se fueron, me senté en mi sala con una taza de té, reflexionando sobre cuán dramáticamente había cambiado mi vida desde ese cumpleaños devastador hace 6 meses. La casa vacía, que se había sentido como una tumba, ahora zumbaba con los ecos de vida familiar, risas de niños, preguntas cuidadosas de David sobre tradiciones familiares, conversación aliviada de Miguel sobre sus planes futuros. Mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel. Gracias por la cena, mamá. Los niños están preguntando si podemos hacer esto cada domingo. Les dije que dependía de la abuela. Escribí de vuelta. Cada domingo suena perfecto. Eso es lo que hacen las familias. Su respuesta llegó rápidamente. Sí, esto es lo que hacen las familias reales. Dejé el teléfono a un lado y miré la foto enmarcada en mi mesa lateral. Una foto del viaje, del mes pasado al zoológico, todos 5 apretujados juntos enfrente del recinto de los elefantes. Sebastián estaba encaramado en los hombros de David mientras Sofía se agarraba fuerte de mi mano. Miguel estaba parado en el medio, un brazo alrededor mío y el otro alrededor de David, sonriendo como si acabara de recordar cómo se sentía la felicidad. Nos veíamos como lo que éramos, una familia que había sido rota y puesta de vuelta junta en una nueva configuración, más fuerte y más honesta que antes. No convencional, pero real. No perfecta, pero verdadera. La casa se asentó a mi alrededor mientras cayó la noche, pero ya no se sentía vacía. Se sentía llena de posibilidades, llena del amor que Paloma había tratado tan duro de destruir, pero nunca había logrado extinguir completamente. Había pensado que mi cumpleaños número 65 había marcado el final de mi relevancia para la historia de mi familia. En cambio, había marcado el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde el amor no era condicional, donde la verdad importaba más que las apariencias, y donde ser abuela significaba proteger a tus nietos de cualquiera que los usara como armas, hasta su propia madre. Mañana era lunes, lo que significaba que Sebastián tenía práctica de fútbol y Sofía tenía su clase de baile. David recogería a Sebastián mientras Miguel llevaba a Sofía, y ambos terminarían de vuelta aquí para tarea y cena. Era el tipo de rutina que Paloma habría controlado y manipulado, pero que ahora fluía naturalmente de nuestro cuidado genuino el uno por el otro. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras, pensé en la mujer que había tratado de borrarme de la vida de mi propia familia. En algún lugar por ahí
Paloma probablemente estaba hilando una nueva identidad, elaborando una nueva historia, buscando una nueva familia para infiltrar y controlar. Pero había dejado algo atrás que nunca podría reemplazar: el amor entre personas que eligieron pelear el uno por el otro en lugar de rendirse. Nos había enseñado a todos lo que no queríamos ser, y al hacerlo, nos había ayudado a volvernos exactamente quienes estábamos destinados a ser. Por eso, sin nada más, supongo que le debía una especie torcida de gratitud. Pero principalmente, solo sentía lástima por ella. Había tenido una familia real al alcance de sus manos, defectuosa y complicada, pero genuina. Y la había tirado por la satisfacción hueca del control. Su pérdida, nuestra ganancia. Y finalmente, después de meses de sentirme como un fantasma en mi propia vida, estaba en casa. La verdad es que a veces las bendiciones llegan disfrazadas de tragedias. Si Paloma nunca hubiera saboteado mi cumpleaños, si nunca me hubiera lastimado tanto como para despertar mi instinto de supervivencia, tal vez nunca habría descubierto la verdad. Tal vez habría seguido siendo la abuela fantasma, gradualmente borrada de la vida de mis nietos hasta volverme un recuerdo distante. Tal vez David nunca habría encontrado a su hijo, y Miguel habría seguido viviendo una mentira hasta que Paloma decidiera desecharlo como había hecho con todos los demás. Pero el dolor tiene una manera de clarificar las cosas, de hacerte ver lo que realmente importa. Y lo que importa es esto: el amor real, el amor verdadero, no puede ser destruido por las mentiras. Puede ser enterrado, puede ser manipulado, puede ser temporalmente eclipsado, pero siempre encuentra la manera de resurgir. La familia que tenemos ahora es más fuerte porque fue forjada en el fuego de la verdad. Sebastián tiene dos padres que lo aman incondicionalmente. Sofía tiene una abuela que nunca más permitirá que nadie la separe de su familia. Miguel tiene su libertad de vuelta y, más importante, tiene su autoestima restaurada. Y yo tengo mi propósito de vuelta. Ya no soy la abuela que se sienta sola en los cumpleaños. Soy la matriarca de una familia que eligió la verdad sobre la comodidad, la honestidad sobre las apariencias. Hace 3 semanas, Sebastián me preguntó algo que me partió y me sanó el corazón al mismo tiempo. «Abuela», me dijo mientras hacíamos galletas juntos, «¿por qué mamá Paloma se fue? ¿Fue por algo malo que hice?» Me arrodillé frente a él, tomé sus manitas llenas de harina y le dije la verdad de la manera más gentil que pude. «Mi amor, tu mamá Paloma se fue porque tenía miedo de la verdad. Pero tú no hiciste nada malo. Nunca, jamás fue tu culpa. Tú eres perfecto exactamente como eres, y todos los que te amamos de verdad vamos a estar aquí para siempre». Él me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar y susurró en mi oído: «Te amo, abuela. Gracias por cuidarnos». En ese momento me di cuenta de que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor durante esos meses oscuros. Todo había sido necesario para llegar a este punto, porque ahora mis nietos saben lo que es el amor incondicional. Saben que la familia real pelea por ti, no contra ti. Saben que la verdad, aunque duela al principio, siempre es mejor que las mentiras bonitas. Y David se ha convertido en el hijo que nunca tuve. No porque reemplace a Miguel, sino porque expandió nuestra definición de familia. Me llama Doña Carmen, con un respeto y cariño que me recuerda por qué vale la pena ser abuela. El mes pasado, en el Día de las Madres, recibí 2 regalos que me hicieron llorar de felicidad. El primero fue un dibujo de Sebastián, donde aparecían 7 figuras de palitos tomados de las manos. Cuando le pregunté quiénes eran, me señaló uno por uno. «Ese es papá Miguel, ese es papá David, esa es Sofía, ese soy yo, esa es usted abuela, ese es tío Jorge y esa es tía Rosa». El segundo regalo fue una foto que David había mandado a desenmarcar. La foto del zoológico que tengo en mi mesa, pero ampliada y con una inscripción que decía: «Para Doña Carmen, la abuela más valiente del mundo. Gracias por salvarnos a todos. Con amor, tu familia». Esa noche Miguel me llamó para decirme algo que nunca olvidaré. «Mamá», me dijo, su voz llena de emoción, «quiero que sepas que estos últimos 6 meses han sido los más felices de mi vida adulta. Por primera vez en años siento que puedo respirar. Siento que puedo ser yo mismo, y todo es gracias a tu valentía». «No fui valiente», le respondí.
Solo fui una abuela que se negó a rendirse. Eso, me dijo, es exactamente lo que significa ser valiente. Ahora, cada domingo, mi casa se llena de risas. Los niños corren por los pasillos que una vez estuvieron tan silenciosos. David ayuda en la cocina con la curiosidad genuina de alguien que quiere aprender nuestras tradiciones. Miguel cuenta chistes mientras ponemos la mesa, relajado de una manera que no había visto desde antes de que conociera a Paloma. Rosa y Jorge vienen frecuentemente también. Mi hermana me pidió perdón 1000 veces por haber ido en ese viaje, pero yo le dije la verdad. No tenía de qué disculparse. Paloma era una manipuladora experta, y todos fuimos víctimas de su engaño. Lo importante es que ahora estamos todos aquí, unidos por algo más fuerte que las mentiras que una vez nos separaron. A veces, cuando estoy cocinando y escucho las voces de toda mi familia, mezclándose en una sinfonía de amor y pertenencia, pienso en la mujer que soy ahora comparada con la mujer que era hace un año. Esa mujer tenía miedo de hacer olas. Esta mujer sabe que a veces hay que crear un tsunami para llevar la verdad a la superficie. Esa mujer creía que mantener la paz era más importante que mantener la dignidad. Esta mujer sabe que la paz sin verdad no es paz en absoluto, es solo una mentira silenciosa. Esa mujer pensaba que su papel como abuela era quedarse callada y ser complaciente. Esta mujer sabe que ser abuela significa ser la guerrera más feroz en la vida de tus nietos cuando es necesario. El otro día, Sofía me sorprendió con una pregunta muy sabia para una niña de 5 años. Abuela, me dijo mientras coloreábamos juntas, ¿por qué algunas personas mienten? Porque tienen miedo, mi amor, le respondí. Miedo de que si la gente conoce la verdad sobre ellas, no las van a de amar. Pero eso es tonto, dijo con la lógica simple de los niños. Si mientes, entonces el amor no es real de todos modos. Sabia mi nieta. Más sabia que muchos adultos. Y esa es la lección más importante que quiero que se lleven de mi historia. El amor basado en mentiras no es amor, es posesión, es control, es miedo disfrazado de afecto. El amor verdadero no requiere mentiras para sobrevivir. El amor verdadero se fortalece con la verdad, incluso cuando esa verdad es dolorosa al principio. Si hay una Paloma en tu vida, alguien que te está aislando de las personas que amas, alguien que te hace dudar de tu propia realidad, alguien que controla tu acceso a tu propia familia, quiero que sepas esto, no estás loco. Tu instinto probablemente tiene razón y mereces algo mejor. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa qué tan complicada parezca la situación. La verdad merece ser descubierta y tú mereces ser amado por quien realmente eres, no por la versión de ti que alguien más quiere crear. Si eres abuelo o abuela y sientes que estás siendo empujado fuera de la vida de tus nietos, no te rindas. Ellos te necesitan, aunque no puedan expresarlo. Tu amor, tu historia, tu presencia en sus vidas, todo eso importa más de lo que puedes imaginar. Y si eres como Miguel era, alguien que está siendo manipulado, pero no puede verlo todavía, espero que alguien en tu vida tenga el valor de decirte la verdad, aunque duela. Porque vivir una mentira, sin importar qué tan cómoda sea, nunca será mejor que vivir tu propia verdad auténtica. Mi historia terminó siendo sobre algo más grande que una prueba de ADN o una nuera manipuladora. Terminó siendo sobre el poder de una abuela que se negó a desaparecer, sobre una familia que eligió la verdad difícil sobre la mentira fácil y sobre el amor que es lo suficientemente fuerte para sobrevivir cualquier tormenta. Todas las noches, cuando apago las luces de mi casa, que ya no está silenciosa, doy gracias por ese cumpleaños número 65 que cambió todo. Porque a veces, los peores días de tu vida te llevan a los mejores días que están por venir. Y ahora tengo curiosidad sobre ti, que escuchaste mi historia hasta el final. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? ¿Hay una Paloma en tu vida que necesitas confrontar? Comenta la ciudad desde donde nos estás viendo, para saber qué tan lejos ha llegado esta historia de una abuela mexicana que se negó a rendirse. Gracias por acompañarme en este viaje. Que tengan mucha suerte y recuerden, la familia que vale la pena tener es la que pelea por la verdad, no la que vive cómoda en las mentiras. De 5 añitos, mi hermana Rosa, su esposo Jorge, y por supuesto yo misma en la cabecera de la mesa donde podría ver las caras de todos mientras celebrábamos juntos. Para las 6:30 nadie había llegado.
Revisé mi celular 3 veces, pensando que tal vez me había equivocado de hora, pero ahí estaba en mi calendario. Comida de cumpleaños, 6 de la tarde. Les había mandado recordatorios a todos apenas 2 días antes. A las 7, llamé a Miguel, directo al buzón, luego al teléfono de Paloma. Lo mismo. Rosa tampoco contestó, lo cual era extraño porque ella siempre contesta al segundo timbrazo. Me quedé parada en mi comedor, viendo los platos sin tocar. Las velas que había prendido 1 hora antes ya se habían consumido hasta convertirse en charquitos de cera. El mole que había estado preparando desde la mañana se estaba enfriando en la estufa. El pastel de 3 leches que me tomó toda la mañana hacer estaba perfecto y sin cortar en la cocina. Tal vez había tráfico. Tal vez surgió algo de último momento. Estas cosas pasan, me dije, aunque sentía el pecho apretado y las manos no dejaban de temblarme. Para las 8 ya sabía que no iban a venir. Me senté pesadamente en mi silla, viendo las sillas vacías a mi alrededor. Esto no era solo un retraso. Esto era otra cosa completamente. El silencio en mi casa se sentía diferente. No pacífico, sino hueco. Como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando cometí el error de revisar Facebook. Ahí, hasta arriba de mi feed, había una foto que me heló la sangre. Paloma, radiante en un vestido blanco que flotaba. Su brazo alrededor de Miguel, que sonreía más de lo que había visto en meses. Detrás de ellos, las aguas azules de Puerto Vallarta se extendían infinitamente. El texto decía: viviendo nuestra mejor vida en la playa, tan agradecida por esta escapada familiar increíble. Seguí bajando. Más fotos. Sebastián y Sofía construyendo castillos de arena en una playa pristina. Rosa y Jorge compartiendo margaritas en lo que parecía un bar elegante del hotel. Todos estaban ahí, todos menos yo. La hora mostraba que las fotos se habían subido apenas 1 hora antes. Mientras yo estaba aquí sentada, esperándolos, ellos estaban a cientos de kilómetros, brindando con piñas coladas y riéndose en algún restaurante frente al mar. Sentí algo romperse dentro de mi pecho. No quebrarse, romperse. Como el hielo en un vaso cuando le echas agua caliente muy rápido. Lo habían planeado, todos ellos. Paloma había organizado un viaje familiar que deliberadamente me excluía. Lo programó para mi cumpleaños y de alguna manera convenció a todos de ir. Hasta Rosa, mi propia hermana, que me había ayudado a escoger las decoraciones para esta comida apenas la semana pasada. Me quedé viendo esa foto hasta que me dolieron los ojos. La sonrisa de Paloma se veía especialmente brillante, casi triunfante. Estaba parada exactamente donde yo debería haber estado, en el centro de mi familia, rodeada de las personas que se suponía me amaban más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Miguel. Perdón, mamá, se me olvidó decirte que íbamos a estar fuera esta semana. Paloma reservó un viaje sorpresa. Feliz cumpleaños. Se me olvidó decirte. Como si un viaje a Puerto Vallarta fuera algo que simplemente se te olvida mencionarle a tu madre. Como si reservarlo en mi cumpleaños fuera pura coincidencia. Dejé el teléfono cuidadosamente, temiendo que si lo sostenía más tiempo lo aventaría contra la pared. El mole ya estaba definitivamente frío. Caminé a la cocina y apagué la estufa. Mis movimientos mecánicos y extraños. Me sentía como si me estuviera viendo desde afuera de mi cuerpo, observando a esta señora triste en su vestido azul marino. Limpiando la comida que nadie vino a comer. Envolví el pastel en plástico y lo puse en el refrigerador. Apagué lo que quedaba de las velas, empecé a cargar la vajilla buena de vuelta al aparador, cada plato haciendo clic contra los otros con un sonido que parecía demasiado fuerte en la casa silenciosa. Paloma había ganado algo esta noche, aunque no estaba completamente segura de qué juego habíamos estado jugando. Todo lo que sabía era que por primera vez en mis 65 años me sentía verdaderamente invisible. No solo pasada por alto u olvidada, sino borrada. Al apagar las luces del comedor, me vi reflejada en la ventana oscura. Me veía más pequeña de alguna manera, disminuida. La mujer que me devolvía la mirada había pasado décadas siendo la pacificadora de la familia, la que suavizaba las discusiones y recordaba todos los cumpleaños y aniversarios, la que siempre ponía a la familia primero. Y todos habían elegido pasar mi cumpleaños fingiendo que yo no existía. Subí las escaleras a mi recámara,
cada escalón más pesado que el anterior. Mañana tendría que enfrentar las consecuencias, las disculpas falsas, las excusas sobre problemas de comunicación, la voz dulce de Paloma explicando cómo el viaje se había reservado hace meses y no había nada que pudieran hacer. Pero esta noche solo necesitaba sentarme con este dolor, realmente sentirlo, porque algo me decía que esto no se trataba solo de una comida de cumpleaños perdida. Esto se trataba de algo mucho más grande y mucho más deliberado de lo que jamás me había imaginado. No dormí esa noche. En cambio, me quedé acostada viendo el techo, mi mente repasando cada reunión familiar de los últimos 5 años. El cumpleaños que no solo fue olvidado, fue deliberadamente saboteado, y conforme pasaron las horas, otros recuerdos empezaron a surgir, cada uno más inquietante que el anterior. La fiesta del 4º cumpleaños de Sebastián. Había estado tan emocionada de verlo soplar las velitas. Pero cuando llegué al salón de fiestas, Paloma me recibió en la puerta con esa sonrisa de disculpa que había perfeccionado. «Ay, doña Carmen, ¿no le dijo Miguel? Tuvimos que mover la fiesta para mañana. Surgió una emergencita». Pero podía escuchar a los niños riéndose adentro. Podía ver los globos a través de la ventana. Cuando llamé a Miguel después, parecía genuinamente confundido. ¿Mañana? No, mamá. La fiesta es definitivamente hoy. Paloma se debe haber confundido de fechas. El primer día de kinder de Sofía. Le había preguntado a Paloma 3 veces a qué hora la iban a dejar para estar ahí con mi cámara. «Ay, vamos súper temprano», me había dicho. Como a las 7. Probablemente muy temprano para usted. Cuando llegué, de todos modos, la maestra me dijo que Sofía había llegado a la hora normal, 8:30. Me había perdido verla caminar a su salón. Me perdí su pequeño saludo nervioso de adiós a Miguel. La Navidad pasada, Paloma me había llamado 2 días antes, su voz tensa con preocupación falsa. «¿Doña Carmen?» Odio hacer esto, pero Miguel se ha estado sintiendo realmente abrumado con el estrés del trabajo. Preguntó si podríamos mantener la cena navideña pequeña este año. Solo familia inmediata. Pasé la Navidad sola, recalentando sobras y viendo películas viejas. Después, me enteré por Rosa que habían tenido una celebración enorme. Había visto las fotos en Instagram. 20 personas, incluyendo amigos de la Universidad de Miguel y varios vecinos. Todos menos yo. Cada recuerdo se sentía como una pieza de rompecabezas encajando en su lugar, formando una imagen que había estado demasiado ciega para ver. Esto no era un patrón de problemas de comunicación o conflictos de horarios inocentes. Esto era sistemático, calculado. Me levanté e hice café cuando salió el sol, mis manos aún temblando de agotamiento, y algo más, una sensación creciente de terror. Saqué mi teléfono y empecé a revisar las publicaciones de redes sociales de Paloma del año pasado, realmente viéndolas por primera vez. Ahí estaba, en la obra de teatro de la escuela de Sebastián, sentada en primera fila junto a Miguel. Yo había preguntado específicamente sobre esa obra, y me había dicho que fue cancelada por un brote de gripe. Ahí estaba, en el recital de baile de Sofía, el que Paloma dijo que era solo un ensayo, nada especial. Foto tras foto de momentos familiares de los que había sido excluida, cada una etiquetada con textos sobre recuerdos familiares preciosos y bendecida de tener a esta gente en mi vida. La parte más cruel era lo natural que todo se veía, el brazo de Paloma alrededor de Miguel, los niños agrupados cerca de sus padres, todos sonriendo como si pertenecieran juntos, como si estuvieran completos sin mí. Dejé el teléfono y caminé a la ventana de mi cocina, viendo el jardín que había plantado cuando Miguel era niño. Solía ayudarme a quitar la hierba mala de estos arriates, sus manitas cuidadosas con los tallos delicados. ¿Cuándo lo perdí? ¿Cuándo dejó de verme como esencial para su felicidad? La respuesta llegó con claridad sorprendente, cuando Paloma entró en nuestras vidas. Antes de ella, Miguel me llamaba 2 veces por semana. Teníamos cenas fijas cada 2 domingos. Me pedía consejos sobre problemas del trabajo, compartía historias de su día. Era mi hijo, mi amigo, mi conexión a un futuro que había ayudado a crear. Paloma cambió eso gradualmente, tan lentamente que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Primero, las cenas dominicales se volvieron mensuales. Paloma ha estado planeando estas comidas elaboradas, explicó Miguel. Le encanta tenerme toda para ella los fines de semana.
Luego las llamadas telefónicas se redujeron a revisiones de obligación en días festivos. Perdón, mamá, no puedo hablar mucho. Paloma nos tiene programados bastante apretados hoy. Nunca dijo nada directamente contra mí. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de contrarrestar. En cambio, operaba en los espacios entre palabras, en los silencios que seguían sus sugerencias. Su mamá se ve cansada últimamente. Tal vez no deberíamos molestarla con los niños este fin de semana. Vi a su mamá en el supermercado ayer. Se veía un poco confundida sobre algo. ¿Cree que esté bien viviendo sola? Implicaciones sutiles de que me estaba volviendo una carga, una preocupación, alguien que necesitaba ser manejada en lugar de incluida. Pensé en la manera en que me abrazaba en las reuniones familiares, siempre un latido demasiado largo, su mano frotando mi espalda como si fuera una pariente anciana frágil que necesitaba consuelo en lugar de un miembro igual de la familia. La manera en que interrumpía cuando yo estaba hablando con los niños, redirigiendo su atención a otra cosa. La abuela Carmen ha tenido un día largo, mis amores. ¿Por qué no le enseñan a papá su juguete nuevo? Y Miguel, mi hermoso hijo confiado, lo había absorbido todo sin cuestionamiento. Había empezado a verme de la manera que Paloma lo hacía, con una mezcla de cariño y lástima, como si fuera algo precioso pero cada vez más irrelevante. El teléfono sonó, sobresaltándome de mis pensamientos. El nombre de Miguel apareció en la pantalla. Hola, mamá. Su voz era alegre, relajada de una manera que me dolió el pecho. Solo quería llamar y decir feliz cumpleaños atrasado. Perdón que nos lo perdimos, pero este viaje ha estado increíble. Paloma realmente se superó con la planeación. Agarré el teléfono más fuerte. Sí, vi las fotos. Ah, qué bueno, Paloma ha estado subiendo fotos como loca. Los niños se la están pasando increíble. Sebastián aprendió a hacer snorkel ayer y Sofía se hizo amiga de una niñita de Guadalajara. Te habría encantado verlos. ¿Me habría encantado? Porque desde donde yo estaba sentada parecía que nadie había notado siquiera que no estaba ahí. El viaje fue muy de último momento, dije cuidadosamente. Ya sé, ¿verdad? Paloma encontró esta oferta increíble y simplemente se aventó. Siempre ha sido espontánea así. Una de las cosas que amo de ella. Espontánea. Así es como llamaba deliberadamente reservar un viaje en el cumpleaños de su madre. Miguel, empecé. Luego me detuve. ¿Qué podía decir? ¿Que su esposa lo estaba manipulando? ¿Que había pasado años sistemáticamente excluyéndome de su vida? Pensaría que estaba celosa, amargada, incapaz de aceptar que había crecido y seguido adelante. Tal vez era todas esas cosas, pero también tenía razón. Todo bien, mamá. Suenas rara. Cerré los ojos, sintiendo el peso de todos esos momentos perdidos, todas esas veces que había sido editada de la historia de mi propia familia. Estoy bien, mi amor, solo cansada. Bueno, descansa. Regresamos la próxima semana y prometo que planearemos algo especial para compensar habernos perdido tu cumpleaños. Otra promesa de Miguel que Paloma encontraría la manera de romper. Después de colgar, me senté en mi cocina por mucho tiempo, viendo cambiar la luz conforme la mañana se movía hacia la tarde. Pensé en los años que venían, más cumpleaños pasados sola, más hitos de los nietos perdidos, más fotos familiares donde mi ausencia era tan completa que era como si nunca hubiera existido. Por primera vez desde que mi esposo murió hace 8 años, me sentí verdaderamente huérfana. No por muerte esta vez, sino por algo posiblemente peor, por el borrado deliberado y metódico de mi lugar en la única familia que me quedaba. Pero conforme la rabia se construía en mi pecho, caliente y brillante, me di cuenta de algo más. No iba a desaparecer en silencio. Si Paloma quería jugar juegos, había escogido al oponente equivocado. Había criado a Miguel cuando su padre nos dejó. Había trabajado 2 empleos para pagar en la universidad. Sacrifiqué mis propios sueños para asegurarme de que él tuviera todas las oportunidades. Me había ganado mi lugar en esta familia y no lo iba a entregar sin pelear. Solo necesitaba descubrir contra qué estaba realmente peleando. Era martes por la mañana, exactamente una semana después de mi comida de cumpleaños abandonada, cuando sonó el timbre. Todavía estaba en mi bata, tomando mi segunda taza de café y viendo la pila de tarjetas de agradecimiento que había comprado para una celebración que nunca pasó. El sonido me sobresaltó. No esperaba a nadie.
y honestamente, las visitas inesperadas se habían vuelto raras en mi aislamiento social cuidadosamente manejado. Por la mirilla, vi a un hombre que no reconocía, de unos 40 y tantos tal vez, con cabello oscuro y líneas de preocupación grabadas profundamente alrededor de sus ojos. Estaba bien vestido, pero arrugado, como si hubiera estado viajando. Sus manos estaban hundidas profundamente en los bolsillos de su chamarra y seguía viendo alrededor nerviosamente como si no estuviera seguro de que debería estar ahí. Casi no contesté. Después del incidente del viaje, no estaba de humor para vendedores o misioneros o lo que fuera que este extraño pudiera querer. Pero algo sobre su postura, la manera en que parecía estar reuniendo valor solo para estar parado en mi porche, me dio curiosidad. ¿En qué le puedo ayudar?, grité a través de la puerta. ¿Señora Hernández? Su voz era cuidadosa, vacilante. ¿Carmen Hernández? ¿La mamá de Miguel? Mi pecho se apretó. ¿Cómo conocía este extraño el nombre de mi hijo? ¿Quién pregunta? Estuvo callado por un momento. Luego dijo algo que me heló la sangre. Mi nombre es David Morales. Necesito hablar con usted sobre Paloma. Abrí la puerta lentamente, manteniendo la cadena puesta. ¿Qué hay sobre Paloma? David Morales se veía aún más nervioso de cerca. Sus manos temblaban ligeramente y había círculos oscuros bajo sus ojos, como si no hubiera dormido en días. Esto va a sonar loco, señora Hernández, pero creo que mi hijo podría estar viviendo en la casa de su hijo. La cadena se sintió súbitamente pesada en mis manos. ¿De qué está hablando? Sebastián, dijo, y el nombre me pegó como un golpe físico. El niñito, 7 años, cabello castaño, tiene una cicatriz en la barbilla de cuando se cayó de su bicicleta cuando tenía 4. Lo miré fijamente, mi mente dando vueltas. Sebastián sí tenía una cicatriz en la barbilla. Miguel me había contado sobre el accidente de la bicicleta. Qué asustados habían estado todos corriendo al hospital. Pero, ¿cómo sabría esto un extraño? Creo que mejor entra, dije, mi voz apenas arriba de un susurro. David Morales se sentó en mi sofá como si pudiera salir corriendo en cualquier segundo. Le ofrecí café, pero sacudió la cabeza. Sus manos apretadas tan fuertemente en su regazo que sus nudillos estaban blancos. No sé por dónde empezar, dijo. Esto va a sonar demente. Inténtelo. He tenido una semana muy extraña. Tomó una respiración temblorosa. Paloma y yo estuvimos juntos por 2 años. Esto fue antes de que conociera a su hijo, antes de que se casara. Vivimos juntos, hablamos de matrimonio, todo. Y luego se embarazó. Mi taza de café súbitamente se sintió demasiado pesada. La dejé cuidadosamente temiendo que la pudiera tirar. Estaba tan feliz, continuó David, su voz espesa con dolor viejo. Quería casarme con ella inmediatamente, empezar a planear nuestra vida juntos. Pero Paloma siguió posponiendo, dijo que necesitaba tiempo para pensar, que no estaba lista para un paso tan grande. Luego un día llegué del trabajo a casa y ya no estaba. Simplemente no estaba. Todas sus cosas, todo, como si nunca hubiera vivido ahí. ¿La buscó? Por supuesto que sí, por meses. Presenté un reporte de persona desaparecida, contraté a un investigador privado, publiqué en toda plataforma de redes sociales que se me ocurrió. Nada. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Se frotó la cara con ambas manos. El investigador finalmente me dijo que me rindiera. Dijo que algunas personas simplemente no quieren que las encuentren. Empezaba a sentirme enferma. ¿Qué tiene que ver esto con Sebastián? Hace 3 meses estaba en una conferencia en Puebla, solo caminando por el centro durante el almuerzo, y los vi. Paloma y un niñito que se veía exactamente como yo a esa edad. Los mismos ojos, la misma barbilla, hasta la misma manera de inclinar la cabeza cuando está concentrado. Lo seguí por 3 cuadras, señora Hernández. Vi a ese niñito y supe que era mío. El cuarto se sentía como si estuviera girando. ¿Está diciendo que Sebastián es su hijo? Estoy diciendo que creo que sí. Paloma tenía como 2 meses de embarazo cuando me dejó. Si llevó el bebé a término, tendría exactamente la edad de Sebastián ahora. David sacó su teléfono de su chamarra. Vea esto. Me mostró una foto de él mismo cuando era niño, tal vez de 6 o 7 años. El parecido con Sebastián era innegable. Los mismos ojos oscuros,
la misma mandíbula terca, hasta el mismo pequeño espacio entre los dientes de enfrente que Sebastián siempre trataba de esconder cuando sonreía. Mis manos estaban temblando ahora. Esto podría ser una coincidencia. Muchos niños se parecen. Eso es lo que me dije al principio, pero luego empecé a investigar. La voz de David se puso más dura, más determinada. Paloma Martínez. Ese ni siquiera es su nombre real, por cierto. Su nombre real es Margarita Villalobos y ha hecho esto antes. ¿Hecho qué antes? Desaparecido cuando las cosas se complicaron. Dejado a hombres cuando empezaron a hacer demasiadas preguntas. El investigador encontró a otros 2 tipos, señora Hernández, otros 2 hombres que tuvieron relaciones con ella, que terminaron de la misma manera. Súbitamente, completamente, como si nunca hubiera existido. David se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Uno de ellos piensa que podría haber estado embarazada cuando lo dejó también. Me sentía como si me estuviera ahogando. ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Por qué ahora? Porque he estado observando desde la distancia por 3 meses, tratando de descifrar qué hacer, tratando de decidir si tenía el derecho de interrumpir la vida de un niño basado en sospechas y coincidencias. Su voz se quebró. Pero luego vi las fotos de su viaje, la familia feliz de vacaciones, todos sonriendo y riéndose, y me di cuenta de algo que me enfermó. ¿Qué? Usted no estaba en ninguna de las fotos. Revisé todas las redes sociales de Paloma, señora Hernández, cientos de fotos de reuniones familiares, fiestas de cumpleaños, días festivos. Sebastián y Sofía están en todas. Su hijo Miguel está en la mayoría. Pero usted apenas está ahí, como si la estuvieran borrando de la historia de su propia familia. La verdad de eso me pegó como un golpe físico. Pensé en todos esos eventos perdidos, todos esos cambios de último momento y malentendidos convenientes. Todas esas veces que me había sentido como una extraña viendo desde afuera a mi propia familia. Empecé a pensar en mi propia experiencia con Paloma, continuó David. Cómo me aisló de mis amigos y familia cerca del final. Cómo me hizo sentir como si yo fuera el problema, como si fuera demasiado demandante, demasiado pegajoso. Cómo me convenció de que las personas que se preocupaban por mí realmente no entendían nuestra relación. Le está haciendo lo mismo a Miguel, susurré. Eso creo. Y creo que le está haciendo lo mismo a usted. Lo que significa que si Sebastián realmente es mi hijo, él no es la única víctima aquí. Usted también lo es. David sacó de su abrigo otra vez y sacó un sobre Manila. Por eso estoy aquí, señora Hernández. ¿Por qué finalmente reuní el valor de tocar su puerta? ¿Qué es? Resultados de prueba de ADN. Logré conseguir una muestra del cabello de Sebastián de la peluquería donde Paloma lo lleva. Lo hice examinar contra mi propio ADN. Sus manos temblaban mientras me entregaba el sobre. Recibí los resultados ayer. Miré el sobre temiendo tocarlo. Adentro había información que podría destruir a mi familia o salvarla. Y no tenía manera de saber cuál. Antes de que abra eso, dijo David en voz baja, necesito que sepa algo más. No quiero quitarle a Sebastián al único padre que ha conocido. No quiero traumatizarlo o interrumpir su vida. Pero no puedo quedarme parado y ver a Paloma manipular y mentirle a las personas que lo aman, incluyéndola a usted. ¿Qué me está pidiendo que haga? Le estoy pidiendo que me ayude a asegurarme de que esté protegido de ella, del juego que sea que haya estado jugando con todos nosotros. La voz de David era firme ahora, resuelta, porque si ha mentido sobre esto, señora Hernández, ¿sobre qué más ha mentido? ¿Y a quién más va a lastimar? Miré el sobre en mis manos, sintiendo el peso de cualquier verdad que estuviera adentro. Afuera una puerta de carro se cerró y escuché niños riéndose mientras caminaban pasando mi casa. Sonidos normales de una tarde normal, en un vecindario normal donde las madres no robaban niños y las abuelas no eran borradas de fotos familiares. Pero mi vida no había sido normal por mucho tiempo, solo que no había querido admitirlo. ¿Señora Hernández? La voz de David era gentil ahora, casi amable. ¿Está lista para saber la verdad? Pensé en la cara dulce de Sebastián, en la manera en que solía correr hacia mí con los brazos abiertos antes de que Paloma empezara a desalentar esas muestras de afecto. Pensé en Sofía, que ya casi no me conocía porque había sido excluida de tanto de su vida.
Pensé en Miguel, mi hijo, que había sido lentamente envenenado contra su propia madre. Pensé en mi comida de cumpleaños vacía y todas esas fotos familiares donde yo no existía. Sí, dije, y abrí el sobre. Los resultados de ADN estaban escritos en lenguaje clínico, implacable. 99.7% probabilidad de paternidad. Los números nadaron ante mis ojos mientras los leía una y otra vez, esperando de alguna manera que cambiaran, esperando que todo esto fuera un error elaborado o una broma cruel. Sebastián no era hijo de Miguel. Mi nieto, el niñito que había visto dar sus primeros pasos, ayudé a enseñar a amarrarse los zapatos, leí cuentos para dormir cuando era lo suficientemente pequeño para acurrucarse en mi regazo. No era mi sangre para nada, y Miguel, mi hijo devoto que había nombrado a Sebastián por su propio abuelo, no tenía idea de que había estado criando al hijo de otro hombre. Lo siento, dijo David en voz baja. Aún estaba sentado en mi sofá, viendo mi cara mientras procesaba la información. Sé que esto debe ser devastador. Dejé los papeles con manos que no dejaban de temblar. ¿Cuánto tiempo has sabido con certeza? Desde ayer, pero he sospechado por meses. Sacó su teléfono otra vez y me mostró más fotos, fotos de vigilancia que obviamente había tomado desde la distancia. Sebastián jugando en un parque, Sebastián caminando hacia un edificio escolar, Sebastián montando una bicicleta por lo que parecía la calle de mi vecindario. Los he estado siguiendo a veces. Sé cómo suena eso, pero tenía que estar seguro. ¿Ha estado vigilando a mi familia? He estado vigilando a mi hijo, corrigió David, su voz firme pero no hostil, y tratando de entender qué tipo de mujer podría robar un niño y construir una vida entera alrededor de esa mentira. La rabia llegó entonces, caliente y abrumadora. No hacia David, él era tanto víctima como el resto de nosotros, sino hacia Paloma, hacia la magnitud de su engaño, la crueldad de ello. No solo había mentido sobre la paternidad de Sebastián, había construido todo su matrimonio sobre esa mentira, usado a un niño inocente como la fundación para una vida que no tenía derecho a reclamar. Atrapó a Miguel, dije, las palabras saliendo ásperas y amargas. Se embarazó con el bebé de otro hombre y lo usó para asegurar un matrimonio con mi hijo. Así parece. La expresión de David era sombría. La línea de tiempo encaja perfectamente. Me dejó cuando tenía como 2 meses, apenas empezando a notarse. Si se movía rápido, encontraba a alguien rápidamente, podría haber convencido a él de que el bebé era prematuro o simplemente pequeño. Pensé de vuelta al nacimiento de Sebastián, lo emocionado que había estado Miguel cuando llamó para decirme que Paloma estaba en trabajo de parto. Llegó 3 semanas temprano, recordé. Miguel estaba preocupado por complicaciones, pero el doctor dijo que todo estaba bien, porque todo estaba bien. Sebastián no era prematuro. Llegó exactamente a tiempo para mi cronología, no la de Miguel. Las piezas estaban cayendo en su lugar con claridad nauseabunda. El romance relámpago de Paloma con mi hijo, el compromiso rápido, la boda que pasó apenas 6 meses después de que se conocieron. Había pensado que era romántico en ese momento, el amor verdadero conquistando todo. Ahora me daba cuenta de que era algo mucho más calculado. Necesitaba un padre para Sebastián antes de que naciera, dije. Alguien estable, alguien que no cuestionaría el tiempo demasiado de cerca. Alguien confiado, agregó David. Alguien que no demandaría una prueba de paternidad porque el pensamiento nunca se le ocurriría. Eso era Miguel exactamente. Mi hijo siempre había sido honesto hasta la falla, incapaz del tipo de engaño que lo haría sospechoso de otros. Tomaba a las personas por lo que valían, creía lo que le decían. Era una de sus mejores cualidades, y Paloma la había usado como arma contra él. Hay más, dijo David, y algo en su tono hizo que mi estómago se apretara. El investigador que contraté descubrió algunas otras cosas sobre Paloma, cosas que podrían explicar por qué ha estado empujándola fuera del panorama. ¿Qué cosas? David sacó una carpeta y me la entregó. Adentro había fotografías, documentos, lo que parecían copias de registros oficiales. Su nombre real es Margarita Villalobos. Tiene 34, no 31, como le dijo a su hijo. Creció en cuidado adoptivo, salió del sistema a los 18, sin familia, sin conexiones reales en ningún lado. Estudié una fotografía que parecía venir de un anuario de preparatoria.
La cara era definitivamente Paloma, pero más joven, más dura de alguna manera. Su cabello era diferente, más oscuro, y había algo en sus ojos que nunca había visto en la mujer que se casó con mi hijo. Una especie de hambre desesperada. Ha estado casada antes, continuó David, 2 veces. Una vez con un hombre llamado Roberto Kim en Tijuana. Una vez con alguien llamado Jaime Fletcher en Monterrey. Ambos matrimonios terminaron en divorcio dentro de 2 años. Ambas veces con ella, obteniendo acuerdos significativos de pensión alimenticia. Ha hecho esto antes, susurré. El patrón siempre es el mismo. Conoce a un hombre con dinero o estabilidad, se mueve rápido para asegurarlo, luego sistemáticamente lo aísla de su sistema de apoyo. Amigos, familia, cualquiera que pudiera ver a través de su acto o hacer preguntas incómodas. Pensé en cómo los amigos universitarios de Miguel habían gradualmente dejado de venir después de que se casó con Paloma. Cómo se había alejado de sus colegas de trabajo. Cómo rara vez hablaba de su trabajo, ya excepto para mencionar lo estresante que era. Cómo se había vuelto cada vez más dependiente de Paloma, para conexiones sociales, para apoyo emocional, para todo. Lo ha estado aislando, dije, y a mí, porque soy la amenaza más grande para su control. Las madres ven cosas que otras personas no ven, hacen preguntas, recuerdan detalles de antes de que ella llegara. David se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. La necesitaba fuera del panorama, señora Hernández, no solo distante, completamente borrada. Por eso el sabotaje de la comida de cumpleaños, por eso todos los eventos perdidos y malentendidos. Ha estado sistemáticamente entrenando a su familia para funcionar sin usted. La crueldad de eso me quitó la respiración. ¿Pero por qué? Si ya tenía a Miguel, si él creía que Sebastián era su hijo, ¿por qué llegar a tales extremos para excluirme? Porque usted es testigo de la cronología. Recuerda cuándo se conocieron, cuándo se embarazó, cuándo nació Sebastián. Si alguna vez hubiera empezado a hacer preguntas comparando fechas, podría haber descubierto la verdad. La voz de David era silenciosa pero certera. La necesitaba volverse irrelevante antes de volverse peligrosa. Me levanté abruptamente, caminando hacia la ventana donde podía ver la calle donde Sebastián había aprendido a andar en bicicleta. El niñito por quien había aplaudido, vendé sus rodillas raspadas, celebré cada logro. Aún era el mismo niño, aún dulce y gracioso y brillante. Pero todo sobre su lugar en nuestra familia era una mentira. ¿Qué hay de Sofía?, pregunté temiendo la respuesta. Por lo que puedo decir, Sofía realmente es hija de Miguel. Nació 2 años después de Sebastián, durante un tiempo cuando Paloma y su hijo definitivamente estaban juntos. Pero señora Hernández, David vaciló. ¿Qué? El nacimiento de Sofía podría haber sido calculado también, una manera de asegurarse de que Miguel nunca cuestionara la paternidad de Sebastián. Si Paloma podía darle un hijo biológico, sería menos probable que dudara que Sebastián fuera suyo también, y cementaría su relación aún más. Me sentía enferma. Todo sobre el matrimonio de mi hijo, su familia, su vida durante los últimos 7 años, había sido orquestado por una mujer que lo veía no como una persona a amar, sino como un recurso a explotar. Y había usado niños inocentes, como herramientas en su manipulación. Sebastián no sabe, ¿verdad?, pregunté. Por supuesto que no. Tiene 7 años. Por lo que a él respecta, Miguel es su padre, y siempre lo ha sido. ¿Y Sofía? Ella tampoco sabe. Solo piensa que tiene un hermano mayor que se ve diferente a ella. Los niños no cuestionan estas cosas, pero los adultos sí. O deberían. Y empezaba a entender por qué Paloma había trabajado tan duro para hacerme irrelevante. Una abuela que pasaba tiempo con sus nietos, que estaba realmente presente en sus vidas, eventualmente podría notar que Sebastián no se parecía en nada a su supuesto padre. Podría empezar a hacer preguntas sobre parecidos familiares, sobre rasgos genéticos que no cuadraban. David, dije lentamente, ¿por qué decidió decirme esto ahora? Podría haber simplemente demandado una prueba de paternidad, ido a través de las cortes, tratado de obtener custodia. ¿Por qué involucrarme? Estuvo callado por un largo momento viendo sus manos. Porque me di cuenta de algo cuando vi esas fotos del viaje. Paloma no solo está destruyendo mi relación con mi hijo, también está destruyendo la suya. Y si no la detenemos, va a seguir haciéndoselo a otras personas.
¿Qué quiere decir? Ya está empezando a desalejarse de los amigos de Miguel, de sus colegas de trabajo, haciéndolo más y más dependiente de ella para todo. Y les está enseñando a los niños a verlo como el único padre que realmente importa. Sebastián apenas habla de usted cuando los he visto en el parque. Es como si la estuviera borrando de su memoria. La verdad de eso me pegó como un golpe físico. Pensé en lo diferente que había estado Sebastián en meses recientes. Cómo había dejado de correr a abrazarme cuando visitaba. Cómo había empezado a buscar a Paloma por permiso antes de hablar conmigo. Pensé que solo estaba creciendo, volviéndose más independiente. Pero tal vez era algo completamente diferente. Va a desechar a Miguel eventualmente, continuó David. Justo como me desechó a mí. Justo como desechó a sus esposos anteriores. Pero primero se va a asegurar de que no le quede nada excepto ella y los niños. Sin amigos, sin familia, sin sistema de apoyo. Cuando esté lista para seguir adelante, él estará completamente solo. Cerré los ojos, viendo el futuro de mi hijo extendido ante él. Aislado, abandonado, probablemente quebrado si Paloma era tan calculadora como parecía. Y los niños, atrapados en el medio de todo, usados como peones en un juego que ni siquiera sabían que estaban jugando. ¿Qué quiere que haga?, pregunté. David se levantó juntando sus papeles y fotos. Quiero que me ayude a salvar a nuestra familia, a ambos, porque eso es lo que somos, señora Hernández. Familia. Usted es la abuela de Sebastián en todas las maneras que importan, aunque no compartamos ADN, y no voy a dejar que Paloma destruya eso solo porque tiene miedo de la verdad. Me entregó una tarjeta de presentación con su información de contacto. Piénselo, pero no piense demasiado tiempo. Regresan de su viaje en unos días, y cuando regresen, Paloma va a estar vigilando cualquier señal de que usted se está volviendo un problema otra vez. Si vamos a actuar, tiene que ser pronto. Después de que David se fue, me senté en mi sala sosteniendo los resultados de ADN y viendo esa tarjeta de presentación. Afuera, la tarde se desvanecía en noche y la casa se sentía más silenciosa que nunca. Pero por primera vez en meses, el silencio no se sentía vacío. Se sentía como la calma antes de la tormenta, porque Paloma Martínez o Margarita Villalobos, o como fuera que se llamara realmente, había cometido un error crítico. Había pensado que podía borrarme completamente, hacerme irrelevante para la historia de mi propia familia. Pero aún no me había ido. Y ahora que sabía lo que realmente era, no me iba a ir a ningún lado. Llamé a Miguel 3 días después de que la familia regresó de su viaje. Mi voz era firme, practicada. Había ensayado esta conversación una docena de veces en mi cabeza. Hola, mi amor. Me preguntaba si pudiéramos reunirnos todos para cenar este fin de semana. Tengo algo importante que me gustaría platicar contigo y con Paloma. Hubo una pausa del otro lado. ¿Está todo bien, mamá? Suenas seria. Todo está bien. Solo creo que es hora de que tengamos una conversación familiar real, sobre nosotros, sobre el futuro. He estado pensando mucho mientras estaban fuera. Otra pausa. Más larga esta vez. Podía escuchar la voz de Paloma de fondo, aunque no podía distinguir las palabras. Cuando Miguel regresó a la línea, su tono era más cauteloso. Paloma quiere saber qué tipo de conversación. Está preocupada de que puedas estar molesta por el timing del viaje. Por supuesto que estaba preocupada. Los instintos de Paloma eran agudos. Probablemente podía sentir que algo había cambiado, hasta a través del teléfono. Dile a Paloma que no estoy molesta por nada. Solo creo que es importante que las familias se comuniquen abiertamente. ¿No crees? El sábado en la noche sería perfecto. Yo cocino. Déjame checar con Paloma y te regreso la llamada. El hecho de que mi hijo de 38 años necesitara checar con su esposa sobre cenar con su madre habría sido ridículo si no fuera tan desgarrador, pero mantuve mi voz ligera. Por supuesto, avísame. Llamó de vuelta 2 horas después. ¿El sábado funciona? ¿A las 6? Perfecto, tengo muchas ganas de ver a todos. Eso fue jueves. Pasé el viernes preparándome para lo que sabía sería la conversación más importante de mi vida. David y yo nos habíamos visto 2 veces más desde su primera visita, planeando cuidadosamente cómo presentar la verdad de una manera que protegiera a Sebastián mientras exponía el engaño de Paloma. Los resultados de ADN
estaban seguros en una carpeta manila en mi mostrador de cocina, junto con copias de los documentos que el investigador de David había encontrado. La identidad real de Margarita Villalobos, sus matrimonios anteriores, la cronología que probaba que Sebastián no podía ser hijo biológico de Miguel. Todo lo que necesitábamos para quitarle las mentiras sobre las que Paloma había construido su vida. Hice la comida favorita de Miguel, guisado de res con puré de papas al ajo y los frijoles charros que había amado desde niño. Si esta iba a ser la última cena familiar que compartiéramos, quería que fuera memorable por las razones correctas, al menos inicialmente. El sábado por la noche llegó gris y lloviznoso, clima típico de octubre. Puse la mesa del comedor con mi vajilla buena, los mismos platos que había planeado usar para mi celebración de cumpleaños hace 2 semanas. La ironía no se me perdió. Llegaron precisamente a las 6. Paloma llevaba un vestido color crema que la hacía ver más joven, más inocente. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Se veía como la imagen de una esposa y madre devota, alguien incapaz de engaño. Sebastián entró primero corriendo, toda energía y emoción de niño de 7 años. Abuela Carmen, aprendí a nadar en el viaje. ¿Quiere que le enseñe cómo hago el perrito? Mi corazón se apretó mientras lo abrazaba, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo para este niño inocente. Tal vez después de cenar, mi amor. Ve a lavarte las manos. Sofía siguió más calladamente, abrazando una muñequita con cabello enredado. A los 5, era más reservada que su hermano, más cautelosa conmigo desde que Paloma y Ewis había empezado a desalentar su afecto. Pero aún me dejó besarle la frente antes de seguir a Sebastián al baño. Miguel me abrazó cálidamente, y por un momento pude pretender que esta era solo una cena familiar normal. Algo huele increíble, mamá. He extrañado tu comida. Te ves cansado, observé. Sí se veía. Había nuevas líneas alrededor de sus ojos y había perdido peso. El trabajo ha estado brutal últimamente. Las fusiones tienen a todos estresados. Miró a Paloma, que estaba examinando mi sala como si estuviera catalogando problemas potenciales. Pero Paloma me sigue diciendo que necesito encontrar un mejor equilibrio entre trabajo y vida. El estrés es tan malo para la salud, dijo Paloma, apareciendo a nuestro lado con esa sonrisa practicada. Sigo alentando a Miguel a considerar el retiro temprano. Podríamos viajar más, pasar más tiempo con los niños. Retiro temprano a los 38. Otra manera de hacer a Miguel completamente dependiente de ella, cortándolo de su identidad profesional e ingresos. Sonreí de vuelta placenteramente. Qué maravilloso que estén pensando en el futuro. Eso en realidad está relacionado con lo que quería platicar esta noche. Durante la cena, mantuve la conversación ligera. Los niños parlotearon sobre sus aventuras del viaje, y Paloma interpretó a la madre perfecta, cortando la carne de Sebastián y recordándole a Sofía que usara su servilleta. Era buena en esta actuación, cálida, atenta, completamente creíble. Pero noté cosas que había perdido antes. Cómo interrumpía cuando Sebastián empezaba a contar una historia sobre extrañarme mientras estaban fuera. Cómo redirigía la atención de Sofía cuando la niñita preguntó por qué yo no había ido al viaje con ellos. Cómo sutilmente manejaba cada interacción, controlando el flujo de conversación y afecto. Después de que los niños terminaron de comer, sugerí que jugaran en la sala mientras los adultos hablábamos. Paloma inmediatamente objetó. Ay, probablemente deberían prepararse para irse pronto. Mañana solo hay escuela y nos gusta mantener su rutina consistente. Esto no tomará mucho tiempo, dije firmemente. Y creo que lo que tengo que compartir podría afectar su rutina bastante. Algo pasó por la cara de Paloma, solo por un segundo, pero lo caché. Miedo. Cuando los niños estaban instalados con sus juguetes en el cuarto de al lado, regresé al comedor donde Miguel y Paloma esperaban. La carpeta manila estaba sobre la mesa junto a mi taza de café como un arma cargada. Entonces, dijo Miguel, alcanzando la mano de Paloma a través de la mesa. ¿De qué querías hablar? Tomé una respiración, sintiendo el peso del momento. Quería hablar sobre honestidad, sobre familia, sobre la importancia de saber quiénes realmente somos. La sonrisa de Paloma se apretó casi imperceptiblemente. Eso es un poco filosófico para conversación de cena. Sí, no creo.
Verán, he aprendido algunas cosas interesantes recientemente, sobre historia familiar, sobre genética, sobre la importancia de registros médicos e información precisa. Mamá, dijo Miguel lentamente, ¿qué hay en la carpeta? La verdad, abrí y saqué los resultados de ADN, poniéndolos sobre la mesa entre nosotros. Estos son los resultados de una prueba de paternidad para Sebastián. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel vio los papeles como si pudieran estallar en llamas. Paloma se quedó muy quieta, su cara cuidadosamente en blanco. ¿Una prueba de paternidad? La voz de Miguel era apenas un susurro. ¿Por qué harías? ¿Cómo pudiste? La prueba muestra que tú no eres el padre biológico de Sebastián, dije gentilmente. Hay una probabilidad del 99.7% de que otro hombre sea su padre. Un hombre llamado David Morales. Paloma se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso. Esto es una locura. Carmen, no sé qué tipo de juego enfermo estás jugando, pero... Siéntate, Margarita. El uso de su nombre real pegó como un golpe físico. Literalmente se tambaleó hacia atrás, su cara poniéndose blanca. Miguel nos miró, confusión y horror creciente guerreando en su expresión. Margarita, mamá, ¿qué está pasando? Saqué el reporte del investigador, los certificados de matrimonio, la documentación de cronología. El nombre real de Paloma es Margarita Villalobos. Ha estado casada 2 veces antes y tiene un patrón de mentir sobre su identidad y su pasado. Estaba involucrada con David Morales antes de conocerte, Miguel. Lo dejó cuando estaba embarazada con su hijo y vino a encontrar un nuevo padre para su bebé. Eso no es verdad, dijo Paloma. Pero su voz estaba temblando ahora. Miguel, no escuches esto. Tu madre obviamente ha tenido algún tipo de crisis nerviosa. Sebastián nació 7 meses después de que ustedes dos se conocieron. Continué implacablemente. Pensaste que era prematuro, pero no lo era. Nació exactamente a tiempo para la cronología de la relación de Paloma con David. Miguel tomó los resultados de ADN con manos que temblaban. Vi su cara mientras los leía. Vi el color drenarse de sus mejillas mientras los números se asentaban. Esto no puede estar bien, susurró. David Morales ha estado buscando a su hijo por 7 años, dije. Te encontró hace 3 meses y ha estado observando desde la distancia, tratando de decidir qué hacer. Vino a mí porque reconoció lo que Paloma le estaba haciendo a nuestra familia, las mismas tácticas de aislamiento que usó en él. Paloma estaba retrocediendo hacia la entrada ahora, su compostura perfecta completamente destrozada. Miguel, por favor, no dejes que te envenene contra mí. Piensa en nuestra vida juntos, nuestra familia. ¿Nuestra familia? La voz de Miguel era cruda, rota. Nuestra familia que está construida sobre una mentira. Nuestro hijo que en realidad no es nuestro hijo. Él es tu hijo en todas las maneras que importan. Lo criaste, lo amas, basado en una mentira. Miguel golpeó su mano sobre la mesa, haciendo que los platos saltaran. Todo, Paloma, todo ha sido una mentira. Desde la sala llegó el sonido de risas de niños, inocente y brillante. Sebastián y Sofía jugando sus juegos, sin saber que su mundo se estaba implosionando en el cuarto de al lado. Hay más, dije en voz baja, y saqué los registros de los matrimonios anteriores de Paloma. Ha hecho esto antes. Encontrado hombres, se casó con ellos rápidamente, los aisló de sus familias, luego siguió adelante cuando le convino. No eres su primera víctima, Miguel. Solo eres la más exitosa. Miguel vio los documentos, su respiración superficial y rápida. El viaje, dijo súbitamente. Tu cumpleaños. Eso no fue una coincidencia, ¿verdad? Paloma no dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente. Lo planeaste deliberadamente. Te aseguraste de que mamá estuviera sola en su cumpleaños, mientras todos nosotros estábamos juntos, divirtiéndonos sin ella. Querías lastimarla. Quería proteger a nuestra familia, empezó Paloma. ¿De qué? ¿De mi madre? ¿De la mujer que me crió y me amó y nunca lastimaría a nadie? De alguien que eventualmente descubriría la verdad, dije suavemente. De eso se ha tratado todo esto, Miguel. Los eventos perdidos, los cambios de último momento, la separación gradual de tus amigos y familia. Paloma necesitaba aislarte completamente antes de que empezaras a hacer preguntas que no podía contestar.
Miguel miró a su esposa que no era quien decía ser, cuya vida entera con él estaba construida sobre engaño. ¿Algo de esto es real? ¿Me amas para nada? ¿O solo era conveniente? Por primera vez desde que la conocía, Paloma no tenía respuesta, ninguna deflexión suave, ninguna manipulación, ninguna respuesta perfectamente elaborada. Solo se quedó ahí, expuesta y silenciosa. Ese silencio nos dijo todo lo que necesitábamos saber. Desde la sala Sebastián gritó: «Papá, ¿podemos comer helado?». Miguel cerró los ojos y vio una lágrima deslizarse por su mejilla. «¿Qué les digo?», susurró. «¿Cómo les explico esto a los niños?». «Lo descubriremos», dije, extendiendo mi mano a través de la mesa para tomar la suya. «Juntos, como familia. Pero Sebastián sigue siendo tu hijo en todas las maneras que importan. Eso no cambia. Pero también tiene un padre biológico que lo ama y quiere ser parte de su vida. Y tal vez, si manejamos esto bien, eso puede ser algo bueno». Paloma se volteó hacia la puerta, pero le grité: «Margarita». Se detuvo, pero no se volteó. «David no va a desaparecer esta vez, y yo tampoco. Si tratas de huir con los niños te encontraremos. Si tratas de manipular esta situación o lastimar a estos niños para protegerte, te detendremos. Tus días de controlar a esta familia se acabaron». Se fue sin otra palabra, dejando atrás el sonido de niños jugando y los restos de 7 años de mentiras. Pero por primera vez en meses, no sentía como que estaba perdiendo a mi familia. Sentía como que finalmente la estaba recuperando. 6 meses después, estaba en mi cocina haciendo la comida dominical cuando escuché la puerta principal abrirse y la voz de Sebastián gritando: «Abuela, trajimos postre». «Aquí, mi amor», le grité de vuelta, sonriendo mientras escuchaba el trueno de piecitos corriendo hacia mí. Sebastián irrumpió por la entrada de la cocina, sus brazos envueltos alrededor de una caja de pastelería que era casi demasiado grande para que la cargara. Detrás de él venía Sofía, más cuidadosa con sus pasos, cargando un pequeño ramo de margaritas. «Estas son para usted», dijo tímidamente extendiendo las flores. «Papá dijo que amarillo es su color favorito». Me arrodillé para aceptar el ramo, jalándola a un abrazo que ya no dudaba en devolver. «Son perfectas, mi amor, gracias». Miguel apareció en la entrada, viéndose más saludable de lo que había estado en años. El peso que había perdido durante esos meses finales con Paloma había regresado, y las líneas de estrés alrededor de sus ojos se habían suavizado. Detrás de él estaba David, aún algo tentativo en reuniones familiares, pero gradualmente encontrando su lugar en nuestra dinámica nueva y complicada. «Algo huele increíble», dijo Miguel, besándome la mejilla. «¿Es tu pay de manzana famoso?». «Sebastián lo pidió específicamente», dije, revolviendo el cabello del niñito. «Junto con puré de papas y esa receta de pollo que solías amar, la de las hierbas». Los ojos de Sebastián se iluminaron. «Sí, esa es mi favorita también, igual que la de papá». La manera fácil en que llamaba papá tanto a Miguel como a David aún tomaba algo de acostumbrarse, pero los niños se habían adaptado a su familia expandida con la resistencia que los niños poseen. Sebastián llamaba papá a Miguel y papá David a David, mientras Sofía simplemente había aceptado que Sebastián tenía 2 papás, de la misma manera que algunos de sus amigos tenían 2 casas. David puso una botella de vino en el mostrador, aún moviéndose cuidadosamente en lo que había sido el dominio de Paloma. «¿Cómo puedo ayudar?». «Puedes poner la mesa», dije. «La vajilla buena está en el aparador del comedor». Había tomado meses llegar a este punto, meses de terapia familiar, conversaciones cuidadosas con los niños y procedimientos legales que finalmente terminaron con la renuncia voluntaria de custodia de Paloma a cambio de evitar procesamiento por fraude. Desapareció otra vez, justo como había hecho de la vida de David 7 años antes, pero esta vez había dejado a los niños atrás. La transición no había sido fácil. Sebastián había estado confundido y desconsolado por la ausencia súbita de su madre, a pesar de todas sus manipulaciones. Sofía había estado pegajosa y ansiosa, temerosa de que más personas que amaba desaparecieran. Había habido lágrimas, berrinches y noches sin dormir para todos nosotros, pero también había habido sanación. Miguel se había mudado de vuelta a la casa que había compartido con Paloma,
Pero todo se sentía diferente ahora. La atmósfera opresiva de secretos y caminar sobre cascarones de huevo se había ido. David había rentado un departamento a solo 10 minutos, lo suficientemente cerca para ser parte de la vida diaria, pero lo suficientemente lejos para darle espacio a todos para adaptarse. «Abuela», dijo Sebastián, jalando mi delantal, «¿le puedo decir un secreto?» Me arrodillé a su nivel. «Por supuesto que puedes». Puso sus manos alrededor de su boca y susurró. «Me da gusto que encontró a papá David. Ahora tengo más papás que cualquiera en mi salón». Mi corazón se apretó con amor por este niñito resistente, que había convertido una situación complicada en una fuente de orgullo. «A mí también me da gusto, mi amor. Y me da gusto que mamá Paloma se fue», agregó más silenciosamente. «Siempre estaba enojada por algo». Me rompió el corazón que un niño de 7 años hubiera estado tan consciente de la tensión en su hogar. Pero también me tranquilizó que habíamos tomado las decisiones correctas. Los niños sabían más de lo que los adultos les dábamos crédito, y Sebastián había sentido la manipulación de su madre, aunque no pudiera nombrarla. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente entre los adultos, mientras los niños parlotearon sobre escuela y amigos. David nos contó sobre el último partido de fútbol de Sebastián, donde había anotado su primer gol. Miguel compartió la emoción de Sofía sobre empezar clases de baile. Hablamos como la familia que nos habíamos vuelto, no convencional tal vez, pero real de una manera que la versión cuidadosamente orquestada de Paloma nunca había sido. «Recibí una llamada de mi abogado ayer», dijo Miguel mientras recogíamos los platos de la cena. «El divorcio finalmente es final». «¿Cómo te sientes al respecto?», pregunté. Estuvo callado por un momento, viendo a Sebastián ayudar a David a cargar el lavavajillas, aliviado principalmente y agradecido de que terminó sin más daño a los niños. ¿Algún arrepentimiento? ¿Sobre terminar el matrimonio? No, sobre no ver la verdad antes. Se encogió de hombros. Creo que siempre me voy a arrepentir de eso. ¿Cuánto tiempo perdimos? ¿Cuánto dolor te causó especialmente? Apreté su hombro. No puedes culparte por confiar en alguien que amabas. Eso no es un defecto de carácter, Miguel. Eso es solo ser humano. David se unió a nosotros en el mostrador, secándose las manos en una toalla de cocina. ¿Ha habido alguna noticia de ella? Nada, dijo Miguel. Su abogado dijo que no quiere ningún contacto con los niños, sin visitas, sin llamadas telefónicas, nada. Eso probablemente es lo mejor, dije. Aunque aún me asombraba que cualquier madre pudiera alejarse tan completamente de sus hijos. Al menos de esta manera los niños pueden sanar sin preocuparse de cuándo podría interrumpir sus vidas otra vez. Más tarde, después de que los niños se habían quedado dormidos viendo una película en la sala, los 3 adultos nos sentamos alrededor de mi mesa de cocina, con café y pay sobrante. Estos se habían vuelto algunos de mis momentos favoritos. Conversaciones silenciosas en la luz de la tarde, planeando el futuro, hablando de los desafíos de criar juntos en una situación tan inusual. «He estado pensando en algo», dijo David, revolviendo azúcar en su café. «Sobre el apellido de Sebastián». Miguel miró hacia arriba agudamente. «¿Qué hay con eso? Ha sido Hernández toda su vida. Esa es su identidad, sus registros escolares, todo. No quiero cambiar eso». Pero me preguntaba. David vaciló. Luego siguió adelante. «Estaría bien si yo tomara su apellido también. Oficialmente, quiero decir. David Hernández Morales. Para que Sebastián y yo compartiéramos parte de un nombre, pero él aún estaría conectado a ti y a la historia de tu familia». El gesto era tan considerado, tan cuidadosamente diseñado para honrar el lugar de todos en la vida de Sebastián, que sentí lágrimas picándome los ojos. Miguel se veía atónito. «¿Harías eso?» «Quiero que Sebastián sepa que las familias pueden ser complicadas sin estar rotas», dijo David. «Quiero que entienda que amar a alguien no significa que tienes que escoger lados o pretender que otras relaciones no importan». Miguel extendió su mano a través de la mesa y estrechó la mano de David. «Creo que eso es perfecto». Mientras la noche se terminaba y David se preparaba para llevar a los niños a su departamento para su noche semanal, lo jalé a un lado. «Gracias», dije en voz baja. «¿Por qué?» «Por salvar a mi familia, por tener el valor de decirme la verdad
cuando habría sido más fácil simplemente desaparecer otra vez. David estuvo callado por un momento, viendo a Sebastián juntar su mochila y su peluche favorito. ¿Sabe qué me di cuenta ese día que vine a su puerta? No solo estaba perdiendo a mi hijo, usted estaba perdiendo a su familia también. Paloma nos estaba quitando a todos el uno del otro, pieza por pieza. Pero la detuvimos. Sí, sonrió. Y por primera vez desde que lo conocía, llegó a sus ojos completamente. Y mire lo que construimos en su lugar. Miré alrededor de mi casa, al arte de los niños pegado en el refrigerador, al suéter olvidado de Sofía colgado sobre una silla, a las fotos familiares que ahora incluían a David y verdaderamente reflejaban nuestra realidad. No era la familia que había imaginado cuando Miguel se casó por primera vez, pero era infinitamente mejor que la actuación hueca que Paloma había orquestado. Después de que todos se fueron, me senté en mi sala con una taza de té, reflexionando sobre cuán dramáticamente había cambiado mi vida desde ese cumpleaños devastador hace 6 meses. La casa vacía, que se había sentido como una tumba, ahora zumbaba con los ecos de vida familiar, risas de niños, preguntas cuidadosas de David sobre tradiciones familiares, conversación aliviada de Miguel sobre sus planes futuros. Mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel. Gracias por la cena, mamá. Los niños están preguntando si podemos hacer esto cada domingo. Les dije que dependía de la abuela. Escribí de vuelta. Cada domingo suena perfecto. Eso es lo que hacen las familias. Su respuesta llegó rápidamente. Sí, esto es lo que hacen las familias reales. Dejé el teléfono a un lado y miré la foto enmarcada en mi mesa lateral. Una foto del viaje, del mes pasado al zoológico, todos 5 apretujados juntos enfrente del recinto de los elefantes. Sebastián estaba encaramado en los hombros de David mientras Sofía se agarraba fuerte de mi mano. Miguel estaba parado en el medio, un brazo alrededor mío y el otro alrededor de David, sonriendo como si acabara de recordar cómo se sentía la felicidad. Nos veíamos como lo que éramos, una familia que había sido rota y puesta de vuelta junta en una nueva configuración, más fuerte y más honesta que antes. No convencional, pero real. No perfecta, pero verdadera. La casa se asentó a mi alrededor mientras cayó la noche, pero ya no se sentía vacía. Se sentía llena de posibilidades, llena del amor que Paloma había tratado tan duro de destruir, pero nunca había logrado extinguir completamente. Había pensado que mi cumpleaños número 65 había marcado el final de mi relevancia para la historia de mi familia. En cambio, había marcado el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde el amor no era condicional, donde la verdad importaba más que las apariencias, y donde ser abuela significaba proteger a tus nietos de cualquiera que los usara como armas, hasta su propia madre. Mañana era lunes, lo que significaba que Sebastián tenía práctica de fútbol y Sofía tenía su clase de baile. David recogería a Sebastián mientras Miguel llevaba a Sofía, y ambos terminarían de vuelta aquí para tarea y cena. Era el tipo de rutina que Paloma habría controlado y manipulado, pero que ahora fluía naturalmente de nuestro cuidado genuino el uno por el otro. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras, pensé en la mujer que había tratado de borrarme de la vida de mi propia familia. En algún lugar por ahí, Paloma probablemente estaba hilando una nueva identidad, elaborando una nueva historia, buscando una nueva familia para infiltrar y controlar. Pero había dejado algo atrás que nunca podría reemplazar: el amor entre personas que eligieron pelear el uno por el otro en lugar de rendirse. Nos había enseñado a todos lo que no queríamos ser, y al hacerlo, nos había ayudado a volvernos exactamente quienes estábamos destinados a ser. Por eso, si nada más, supongo que le debía una especie torcida de gratitud, pero principalmente solo sentía lástima por ella. Había tenido una familia real al alcance de sus manos, defectuosa y complicada, pero genuina, y la había tirado por la satisfacción hueca del control. Su pérdida, nuestra ganancia. Y finalmente, después de meses de sentirme como un fantasma en mi propia vida, estaba en casa. La verdad es que a veces las bendiciones llegan disfrazadas de tragedias. Si Paloma nunca hubiera saboteado mi cumpleaños, si nunca me hubiera lastimado tanto como para despertar mi instinto de supervivencia, tal vez nunca habría descubierto la verdad. Tal vez habría seguido siendo la abuela fantasma, gradualmente borrada de la vida de mis nietos hasta volverme un recuerdo distante. Tal vez David
nunca habría encontrado a su hijo, y Miguel habría seguido viviendo una mentira hasta que Paloma decidiera desecharlo como había hecho con todos los demás. Pero el dolor tiene una manera de clarificar las cosas, de hacerte ver lo que realmente importa. Y lo que importa es esto: el amor real, el amor verdadero, no puede ser destruido por las mentiras. Puede ser enterrado, puede ser manipulado, puede ser temporalmente eclipsado, pero siempre encuentra la manera de resurgir. La familia que tenemos ahora es más fuerte porque fue forjada en el fuego de la verdad. Sebastián tiene dos padres que lo aman incondicionalmente. Sofía tiene una abuela que nunca más permitirá que nadie la separe de su familia. Miguel tiene su libertad de vuelta y, más importante, tiene su autoestima restaurada. Y yo tengo mi propósito de vuelta. Ya no soy la abuela que se sienta sola en los cumpleaños. Soy la matriarca de una familia que eligió la verdad sobre la comodidad, la honestidad sobre las apariencias. Hace 3 semanas, Sebastián me preguntó algo que me partió y me sanó el corazón al mismo tiempo. «Abuela», me dijo mientras hacíamos galletas juntos, «¿por qué mamá Paloma se fue? ¿Fue por algo malo que hice?». Me arrodillé frente a él, tomé sus manitas llenas de harina y le dije la verdad de la manera más gentil que pude. «Mi amor, tu mamá Paloma se fue porque tenía miedo de la verdad, pero tú no hiciste nada malo. Nunca, jamás fue tu culpa. Tú eres perfecto exactamente como eres, y todos los que te amamos de verdad vamos a estar aquí para siempre». Él me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar y susurró en mi oído: «Te amo, abuela. Gracias por cuidarnos». En ese momento me di cuenta de que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor durante esos meses oscuros, todo había sido necesario para llegar a este punto. Porque ahora mis nietos saben lo que es el amor incondicional. Saben que la familia real pelea por ti, no contra ti. Saben que la verdad, aunque duela al principio, siempre es mejor que las mentiras bonitas. Y David se ha convertido en el hijo que nunca tuve. No porque reemplace a Miguel, sino porque expandió nuestra definición de familia. Me llama Doña Carmen, con un respeto y cariño que me recuerda por qué vale la pena ser abuela. El mes pasado, en el Día de las Madres, recibí 2 regalos que me hicieron llorar de felicidad. El primero fue un dibujo de Sebastián, donde aparecían 7 figuras de palitos tomados de las manos. Cuando le pregunté quiénes eran, me señaló uno por uno. «Ese es papá Miguel, ese es papá David, esa es Sofía, ese soy yo, esa es usted abuela, ese es tío Jorge y esa es tía Rosa». El segundo regalo fue una foto que David había mandado a desenmarcar. La foto del zoológico que tengo en mi mesa, pero ampliada y con una inscripción que decía: «Para Doña Carmen, la abuela más valiente del mundo. Gracias por salvarnos a todos. Con amor, tu familia». Esa noche Miguel me llamó para decirme algo que nunca olvidaré. «Mamá», me dijo, su voz llena de emoción, «quiero que sepas que estos últimos 6 meses han sido los más felices de mi vida adulta. Por primera vez en años siento que puedo respirar. Siento que puedo ser yo mismo, y todo es gracias a tu valentía». «No fui valiente», le respondí. «Solo fui una abuela que se negó a rendirse». «Eso», me dijo, «es exactamente lo que significa ser valiente». Ahora, cada domingo, mi casa se llena de risas. Los niños corren por los pasillos que una vez estuvieron tan silenciosos. David ayuda en la cocina con la curiosidad genuina de alguien que quiere aprender nuestras tradiciones. Miguel cuenta chistes mientras ponemos la mesa, relajado de una manera que no había visto desde antes de que conociera a Paloma. Rosa y Jorge vienen frecuentemente también. Mi hermana me pidió perdón 1000 veces por haber ido en ese viaje, pero yo le dije la verdad. No tenía de qué disculparse. Paloma era una manipuladora experta, y todos fuimos víctimas de su engaño. Lo importante es que ahora estamos todos aquí, unidos por algo más fuerte que las mentiras que una vez nos separaron. A veces, cuando estoy cocinando y escucho las voces de toda mi familia, mezclándose en una sinfonía de amor y pertenencia, pienso en la mujer que soy ahora comparada con la mujer que era hace un año. Esa mujer tenía miedo de hacer olas. Esta mujer sabe que a veces hay que crear un tsunami para llevar la verdad a la superficie. Esa mujer creía que mantener la paz era más importante que mantener la dignidad. Esta mujer sabe que la paz sin verdad no es
paz en absoluto. Es solo una mentira silenciosa. Esa mujer pensaba que su papel como abuela era quedarse callada y ser complaciente. Esta mujer sabe que ser abuela significa ser la guerrera más feroz en la vida de tus nietos cuando es necesario. El otro día, Sofía me sorprendió con una pregunta muy sabia para una niña de 5 años. Abuela, me dijo mientras coloreábamos juntas, ¿por qué algunas personas mienten? Porque tienen miedo, mi amor, le respondí. Miedo de que si la gente conoce la verdad sobre ellas, no las van a de amar. Pero eso es tonto, dijo con la lógica simple de los niños. Si mientes, entonces el amor no es real de todos modos. Sabia mi nieta. Más sabia que muchos adultos. Y esa es la lección más importante que quiero que se lleven de mi historia. El amor basado en mentiras no es amor. Es posesión. Es control. Es miedo disfrazado de afecto. El amor verdadero no requiere mentiras para sobrevivir. El amor verdadero se fortalece con la verdad, incluso cuando esa verdad es dolorosa al principio. Si hay una paloma en tu vida, alguien que te está aislando de las personas que amas, alguien que te hace dudar de tu propia realidad, alguien que controla tu acceso a tu propia familia, quiero que sepas esto, no estás loco. Tu instinto probablemente tiene razón y mereces algo mejor. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa qué tan complicada parezca la situación. La verdad merece ser descubierta y tú mereces ser amado por quien realmente eres, no por la versión de ti que alguien más quiere crear. Si eres abuelo o abuela y sientes que estás siendo empujado fuera de la vida de tus nietos, no te rindas. Ellos te necesitan, aunque no puedan expresarlo. Tu amor, tu historia, tu presencia en sus vidas, todo eso importa más de lo que puedes imaginar. Y si eres como Miguel era, alguien que está siendo manipulado, pero no puede verlo todavía, espero que alguien en tu vida tenga el valor de decirte la verdad, aunque duela. Porque vivir una mentira, sin importar qué tan cómoda sea, nunca será mejor que vivir tu propia verdad auténtica. Mi historia terminó siendo sobre algo más grande que una prueba de ADN o una nuera manipuladora. Terminó siendo sobre el poder de una abuela que se negó a desaparecer, sobre una familia que eligió la verdad difícil sobre la mentira fácil y sobre el amor que es lo suficientemente fuerte para sobrevivir cualquier tormenta. Todas las noches, cuando apago las luces de mi casa, que ya no está silenciosa, doy gracias por ese cumpleaños número 65 que cambió todo. Porque a veces, los peores días de tu vida te llevan a los mejores días que están por venir. Y ahora tengo curiosidad sobre ti, que escuchaste mi historia hasta el final. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? ¿Hay una paloma en tu vida que necesitas confrontar? Comenta la ciudad desde donde nos estás viendo, para saber qué tan lejos ha llegado esta historia de una abuela mexicana que se negó a rendirse. Gracias por acompañarme en este viaje. Que tengan mucha suerte y recuerden, la familia que vale la pena tener es la que pelea por la verdad, no la que vive cómoda en las mentiras.